el día en que México derrotó al ejército más poderoso del mundo y se convirtió en el nuevo ejército más poderoso. A continuación, ¿cómo sucedió esto? Como en cada historia por lo menos hay dos puntos de vista, en la batalla de Puebla también la hay. El punto de vista desde México y el punto de vista desde Francia. Ahora, ¿qué es lo que dijeron los medios de comunicación franceses en ese momento? Igual los mexicanos. ¿Cómo pensaba la población de Francia? ¿Qué es lo que creían que estaba pasando? Todo esto lo vamos a ver en un video maravilloso que me encontré por la red mientras investigaba este tema, que créeme, es una super joyita. ¿Y quién mejor para contarnos qué pensaban los franceses que una francesa? Créeme, es un trabajo de investigación muy detallado, me encantó, me maravilló y creo que también a ti te va a gustar, por eso decidí traértelo. Vayamos a verlo juntos, acompáñame. Hola amigos, ¿cómo están? Ya se acerca el 5 de mayo y para México pues es una fecha sumamente importante ya que se conmemora la victoria de la batalla de Puebla. Sobre esta batalla y lo que la originó, que fue la intervención francesa en México, ya hicimos, estando en México, unos videos y ahorita lo que nos toca hacer pues es ver cómo se vivió, cómo se vio en aquella época cuando se dieron los hechos, la batalla de Puebla y la intervención francesa desde Francia, país que bajo el yugo de Napoleón III decidió invadir México. Vámonos a ver esto, acompáñenme. ¡Vamos! Vamos a empezar este video justo aquí a las orillas del Parc des Buttes-Chaumont, que es un área verde parisina que está al noreste de París. ¿Por qué este lugar? Van a pensar, pues fíjense que fue creado al mismo tiempo que se dio la intervención francesa en México, con Napoleón III como autoproclamado emperador de los franceses. Este parque se inauguró en 1867, pero se comenzó a construir hacia 1864, es decir, en los tiempos en que Napoleón III, llamado Napoleón el Pequeño, intentaba imponer en México a un emperador durante la llamada Segunda Intervención Francesa. Antes de volverse parque, aquí estuvieron las minas que aportaron el yeso y la piedra para las obras que el barón Haussmann llevó a cabo en París, obras que le dieron a la ciudad el rostro urbano que hoy tiene. ¿Quién iba a pensar que este paisaje hoy lleno de árboles fue antes una zona de minas todas pelonas, como podemos ver en las imágenes? 3 calles nuevas se crearon en ese entonces y se les puso nombre de sitios relacionados con la intervención francesa. Esta calle, llamada Manin, fue, por ejemplo, originalmente llamada Rue de México. La calle al otro lado del parque hoy se llama Rue de Botzaris, pero en un inicio fue Rue de Veracruz. Y una tercera calle que pasa por un borde del parque hoy es Rue de Simón Bolívar, pero antes fue Rue de Puebla. En aquellos años, México era la nueva tierra que pensaba conquistar el imperio y que hacerlo sería como tomar vacaciones. Pero no fue más que una gran derrota, con el emperador impuesto incluso fusilado. Fue por ello que a estas calles, pocos años después del triunfo de la República en México, se les cambió de nombre por el que hoy siguen llevando. Solo un par de sitios guardaron la nomenclatura original recibida en estos años. Al interior del parque queda un pequeñito paseo que se llama Puebla, así como un antiguo pabellón del mismo nombre, que hoy es un restaurante. Alrededor de este parque de Buttes-Chaumont había 3 calles que tenían nombre que se les había puesto por sitios que estaban relacionados con la intervención francesa en México. A causa de la derrota que sufrió Francia en México, posteriormente a estas calles se les cambió el nombre, pero hubo una que sí conservó el nombre que se le había dado y está en un barrio de al lado al cual vamos a ir ahora mismo. Vengan conmigo. Vamos, te acompaño, vamos, vamos, vamos. Estábamos en el 19e arrondissement de París, o sea, el distrito 19, y ahorita pasamos al 20e, el distrito 20 de París. Y hay una calle por aquí que conservó su nombre original. Vean. La pequeña calle Rue du Borrego hace referencia a la batalla ganada por la Francia del Segundo Imperio en el Cerro del Borrego, de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Hay aquí 5,000 franceses. Lorenzés había puesto barricadas por toda la ciudad. Lugar al que, por cierto, fuimos allá en México y donde aprovechamos para hablar de esta batalla, así como del paso de Maximiliano y Carlota por esta ciudad. Quisieron desuncir los caballos para ellos jalar la carroza real trayendo a los emperadores. Les recomiendo le echen un ojo. Se los dejo aquí abajo en la descripción. Se le dio el nombre, según lo que investigamos, en 1864, pero aquí pueden ver que pusieron 1863. Es un error de parte de las personas que pusieron esta placa del recuerdo, porque realmente Francia ganó la batalla del Borrego el 14 de junio de 1862, un año
año antes de lo que indican ahí. Acá hay que decirlo, se les llama expediciones o campañas a los varios intentos que tuvo Francia de colonización en el exterior. Cada vez que hay veleidades expansionistas de Francia, son pues campañas o expediciones. Eufemismos que le llaman. Veamos, por ejemplo, estos libros de aquel entonces. Son obras donde, aparte de eufemismos como expedición, abundan los estereotipos. Oye, entonces poco faltó para que le pusieran a una calle Rue de Miguel Miramón, Rue de Tomás Mejía o Boulevard Juan Nepomuceno Almonte. No lo dudo, ¿eh? Estos personajes que ha citado Iván fueron parte de los conservadores mexicanos que ofrecieron a conservadores europeos implantar un emperador que convirtiera a México en una colonia francesa y de paso en súbditos de una monarquía. De hecho, uno de los que acudieron en persona al castillo de Miramar para ofrecerle la corona de México a Maximiliano, así en persona, Juan Nepomuceno Almonte, está enterrado aquí en París. Y aquí tengo su tumba, Juan Nepomuceno Almonte. Esta tumba es una mini capilla y sobre él hablamos en un video que hicimos que les voy a dejar acá abajo en la descripción. A ver, ¿qué pasó? Hagamos un alto, sobre todo para quienes ven este video y no son de México. ¿México corrió el peligro de ser colonia francesa cuando poco antes había dejado de ser colonia española? Sí, se le llama Segunda Intervención Francesa. La primera se dio en 1838, conocida como Guerra de los Pasteles. Esta segunda intervención militar comenzó con 3 países a la vez: Francia, España y Reino Unido. El presidente mexicano en ese momento, Benito Juárez, de espíritu republicano, pensó en suspender el pago de intereses de la deuda externa por 2 años, a causa de los fuertes problemas económicos que le impedían a México comenzar a valerse por sí mismo. México tenía escasos 40 años como país soberano y venía aparte de una guerra con Estados Unidos y de haber perdido más de la mitad de su territorio. Ante las intenciones de Juárez se forma una triple alianza: la Convención de Londres, firmada por la reina Isabel II de España, la reina Victoria del Reino Unido y Napoleón III, emperador de Francia. Las tropas de estas 3 monarquías llegaron al puerto de Veracruz al inicio de 1862. En abril de ese año, los ingleses y españoles llegaron a un acuerdo con México con respecto a la deuda y se retiran. Pero los franceses se quedan, pues sus intenciones son otras, no es la deuda. Quieren imponer a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, un regente manejado desde Francia. Obviamente, este movimiento no puede entenderse sin ver la otra parte, la mexicana. Aquellos conservadores que ya comentamos vinieron a Europa a ofrecer a México en bandeja de plata. Para elaborar este video, como solemos hacer, pues investigamos un poco y encontramos por ahí unas cositas bien interesantes que les compartiré. Unas críticas que se hicieron en aquellos años con respecto a la imposición de Maximiliano en México y la invasión a un país soberano. En algunos diarios de Francia se informó, por ejemplo, que en el Parlamento británico, tras haber llegado a un acuerdo con México sobre el pago de la deuda externa que exigían Francia, España y Reino Unido a México, pues Francia parecía ocultar ahí otras intenciones, ¿no? Veamos esta parte. Un diario francés, La Presse, recoge un testimonio de Globe, un diario inglés, en enero de 1862. De varios sitios he escuchado que los oficiales franceses que llegan a México con refuerzos van con el objetivo de poner al archiduque Maximiliano en el trono del país. Que creí necesario cuestionar al señor Touvenel sobre este asunto. Édouard Touvenel era el canciller de Francia en este momento. Le pregunté si había negociaciones pendientes entre Francia y Austria sobre el tema del archiduque. Su excelencia me respondió negativamente. Me dijo que las negociaciones habían sido llevadas por mexicanos que habían ido solos a Viena con esta intención. Como ahora bien lo sabemos, pues no fue así, no fue una simple propuesta, fue más bien una pieza de un plan más grande para poder invadir México. El diario La Patrie, poco después de ya descubiertas las intenciones de Francia, dice abiertamente que se sueña con la liberación de un pueblo infeliz, refiriéndose a México, y no en la opresión, bajo la forma que sea, de un país que el despotismo local ensangrienta y arruina. Otro diario francés, Le Siècle, retoma esto que dice La Patrie y lo contrasta con lo que Francia había hecho años antes durante la expedición a España de 1823. Retoma dichos del duque de Angoulême, quien estuvo a cargo de esa expedición cuando Francia intervino militarmente en España para apoyar a Fernando VII frente a los liberales y restablecer el absolutismo. Es tiempo de acabar con la anarquía que rasga España.
Españoles, yo no deseo más que su independencia, su alegría y su gloria. Todo se hará por ustedes y con ustedes. No pretendemos ni imponerles leyes ni ocupar su país. No queremos más que su liberación. El diario Le Siècle se pregunta, ¿la destrucción de la anarquía, la liberación de los mexicanos, no es ese el objetivo de la patria? Le Constitutionnel, otro diario pro-napoleónico, decía que México estaba en bancarrota y que los mexicanos pedían la intervención de Europa. Y así con muchos diarios más. El diario Le Siècle del 20 de mayo de 1862 dice lo siguiente. Es imposible que nos hagamos los Hernán Cortés del archiduque Maximiliano y que conquistemos para él una corona aleatoria. Es imposible ejercer presión sobre un pueblo que debe conservar en toda su plenitud la facultad de elegir la forma de su gobierno. No estamos a favor de las restauraciones, ni en América ni en Europa. Y obviamente estas dobles intenciones ya se denunciaban también desde la prensa republicana en México. Dice el diario mexicano El Monitor Republicano en abril de 1862. Aunque trabajada por guerra intestina, aunque sangrando por su lucha reciente por la reforma, rodeará a su gobierno, le aprontará sus recursos y su sangre, y tal vez salga de nuestras montañas el grito de reivindicación para la Francia democrática, que estamos ciertos que fraterniza en el fondo de su corazón con la justicia de nuestra causa. Luego muchos me dicen que automáticamente, por ser yo francesa, voy a estar del lado a favor pues de la intervención francesa en México, y pues no, nada que ver. Así como hubo franceses conservadores, hubo mexicanos que deseaban un rey, y de la misma forma con los republicanos, los hubo en ambos países. Es famosa, por ejemplo, la postura totalmente anti-intervencionista que tuvo el escritor Víctor Hugo, el autor de Los Miserables. Finalmente, pues las máscaras cayeron, ¿no? Y los conservadores, tanto mexicanos como franceses, mostraron sus verdaderas intenciones con la ocupación. La primera batalla fue la de Fortín, el 19 de abril de 1862. La segunda, la batalla de las Cumbres, 28 de abril. Estas dos en Veracruz y ganadas por las tropas de la intervención. La tercera fue en Puebla, el 4 de mayo, la batalla de Atlixco, ganada por México y que no es muy conocida, pero está muy ligada al triunfo que habría al día siguiente, el de la batalla del 5 de mayo. Y es ahí donde surge una duda que muchos tienen. ¿Cómo se vivió la derrota del 5 de mayo aquí en Francia? Bueno, para republicanos franceses como Víctor Hugo fue un triunfo que consideraron también suyo. En la carta que mandó a los habitantes de Puebla tras conocer la derrota de las fuerzas de Napoleón escribió: no es Francia quien les hace la guerra, es el imperio. Combatan, luchen, sean terribles. El diario Le Charivari, el 16 de junio de 1862, entendamos que las noticias tardaban muchos días por entonces en propagarse, habla sobre el reporte de un diario inglés que afirma que las tropas francesas habían sido vencidas a 3 leguas de la capital mexicana. ¿Alguien podía tomar esta historia en serio? Se pregunta para 2 días después escribir que sí. La noticia era real y que se enviarían más refuerzos a México, y cuestiona a otro diario francés, La Patrie, que había reportado puras victorias francesas. Creíamos como acto de fe todo lo que enviaban los corresponsales de La Patria. No nos atreveremos más en creer ni una palabra en el futuro. Ahora sí, van a ser un poquitito más calmados con sus apreciaciones sobre esta intervención, a ver si aprenden a corroborar sus fuentes. El diario mexicano La Chinaca publica una editorial el 8 de mayo de 1862 que titula El honor de México se ha salvado. Nuestros buenos soldados, modestos, generosos, que no han ido a Egipto, ni a Rusia, ni a Roma, ni a conquistar la tierra ajena, ni a inquietar la paz de ningún pueblo, nuestros guerreros ciudadanos han rechazado en Acultzingo las columnas francesas, han dispersado en los suburbios de Puebla a los suavos del imperio. Lograron ganarle al que era considerado como el ejército mejor preparado del mundo. ¿Y qué enseñan de esta batalla y de la intervención francesa en las escuelas de Francia? Seguro se preguntarán esto muchos de ustedes también. ¿Qué reacciones hubo en Francia y en otros países europeos cuando se dio la noticia de que Maximiliano había sido fusilado? Pues bueno, eso y más vamos a ver en la segunda entrada. Eso fue el primer video, dentro de algunos días viene el segundo y estoy segura de que les va a gustar tanto como este primero. Ok, pero antes de iniciar con la segunda parte te voy a contar 5 datos que no sabías de la batalla de Puebla y al final te voy a dar otros 5 datos igual. Vamos con el primero. La batalla de Puebla inició a las 9 de la mañana aproximadamente, después de que el ejército mexicano iniciara el conflicto con un cañonazo. Terminó aproximadamente a las 5 de la tarde, un 5 de mayo de 1862. Vamos con el segundo dato. El general Miguel Negrete, del Partido Conservador, se unió a las fuerzas de Ignacio Zaragoza, aún él siendo liberador, diciendo lo siguiente,
y te va a erizar la piel. Yo tengo patria antes que partido. Y se alistó. El general Charles Ferdinand le envió un mensaje a Napoleón III diciendo que él ya era dueño de México. Y surprise, a las 5:49, el presidente Benito Juárez recibió un telegrama por parte de Ignacio Zaragoza que decía lo siguiente: las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. Habíamos ganado esa batalla. A pesar de haber ganado la batalla, los franceses contraatacaron y establecieron el Segundo Imperio en 1864. Continuemos con el siguiente video y luego les doy los otros datos. La incredulidad con que cierta prensa en Francia reaccionó ante los rumores que decían que en una de las primeras batallas de la intervención francesa en México, el ejército de Napoleón III había sido derrotado. Sin embargo, aquel triunfo de la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla no calmó los alardes de algunos oficiales franceses que insistían en que la imposición de la monarquía en México sería pan comido. Sobre esta batalla hay libros de la época escritos por franceses. Hay uno en particular que la arrogancia eurocentrista transpira por todas las páginas y los pliegues del libro. Es un libro que habla justamente sobre la batalla del 5 de mayo desde el punto de vista de un militar francés. El príncipe Georges Bibesco termina diciendo: sobra apreciar los resultados de esta campaña, pero podemos afirmar con antelación que esta expedición será una bella página para nuestra historia militar. Híjole, manita. Cosita. ¿Cómo te explico? Este libro es muy raro porque a pesar de ver la fuerte derrota que hubo, y no solo en esta sino en otras batallas, darse cuenta, vamos, de que imponer a Maximiliano no iba a ser así como un paseo de vacaciones, iba a ser, vamos, difícil. Se niega a ver que bien si hay algunos mexicanos y algunos sitios de México que sí se mueren y desviven por ser súbditos de Maximiliano, hay muchísimos sitios de México pues de plano no quieren nada de esto. Sobre la lista de las batallas de la intervención francesa, al investigar para hacer este video, Iván encontró algo muy relevante. Chéquense esto. Buscando en Wikipedia la versión francesa sobre la expedición de México, noté dos cosas. Una, ponen como triunfos del Segundo Imperio batallas que más bien fueron derrotas, como por ejemplo la batalla de Atlisco del 4 de mayo. Y dos, a la relación le faltan muchas batallas, extrañamente las que Francia perdió. Faltó por ejemplo la batalla de Juchitán en Oaxaca, la batalla de Ixmiquilpan, Hidalgo, la de la Carbonera en Oaxaca, la batalla de Chihuahua, la batalla de Mazatlán en Sinaloa, la de Miahuatlán también en Oaxaca, en fin, varias. Tras la derrota en Puebla, Napoleón III cambia de general a cargo de las tropas. Quita a Charles de Lorenzés y pone a Frédéric Forêt. Lorenzés, el mismo que había escrito una carta a sus superiores en Francia diciendo: tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, organización, disciplina, moralidad y elevación de sentimientos que ruego a vuestra excelencia diga al emperador que desde hoy, a la cabeza de sus 6,000 soldados, soy el amo de México. A ver, permítanme pausarlo tantito. Los soldados franceses iban armados hasta los dientes. Tenían el mejor equipamiento. Eran superior en número. Tenían entrenamiento militar. Tenían todas las bases militares que un ejército debe de tener. Y pelearon con muy pocos soldados y muchos pobladores, la mayoría indígenas. Y perdieron, güey. Y perdieron, pero catastróficamente. Dice un dicho: el pez por su propia boca muere. Y se tragaron esas palabras, pero con sangre. Un año después, 1863, Puebla es nuevamente atacada. La prensa francesa proimperial habló así del caso. En este momento, los soldados franceses tienen sitiada Puebla, donde están confinados 15,000 mexicanos bajo las órdenes del general Ortega. Esperamos todos los días la noticia de que esta plaza ha caído en poder de nuestro valeroso ejército comandado por el general Forêt. El ejército de intervención había regresado con más fuerza y elementos, siendo más de 30,000 efectivos franceses, además de los cerca de 8,000 del lado conservador mexicano. Pero el golpe recibido un año antes había sido decisivo. Fortaleció la moral de los republicanos y les dio tiempo para organizarse en la llamada Guerra de Guerrillas, estrategia que utilizaron en muchas partes del país. Ante la fuerte resistencia que había otra vez en Puebla, se sabe que el general Forêt convocó a un consejo de guerra, donde se habló de 3 propuestas. Una era dejar Puebla y seguir hacia la Ciudad de México. El ejército francés ya contaba con muchas bajas, pero Forêt decidió exprimir a Puebla en una especie de cobro por la derrota
derrota de un año antes. La ciudad de Puebla cae en manos de las tropas de Maximiliano, pero tras haberla sitiado 62 días y dejado prácticamente derruida. Pero finalmente hay que decir las cosas como son, y la invasión francesa es derrotada. Y me parece llamativo que ahora Francia lo único que hace es una cosa: recuerda y conmemora la de Camarón, una de las tantas batallas perdidas que tuvo. Se ha construido una épica de la batalla de Camarón, que eran pocos franceses pertenecientes a la legión extranjera, un cuerpo militar de élite, quienes pelearon ante una mayoría de mexicanos. Sí, yo cuando me enteré de esa batalla y cuando supe las motivaciones de su conmemoración en Veracruz, sí me quedé así como de, híjole, ¿qué onda? Entiendo esto de la reivindicación del coraje de la legión francesa, pero vamos, o sea, eran militares que estaban haciendo su labor militar en un país que estaban interviniendo. También creo que habría que ver el coraje y el valor que tuvieron tanto los soldados mexicanos que se encontraban allí en Camarón como la propia población, porque sabemos que mucho de la gente que luchó en la intervención francesa no nada más fueron militares, también fue población. Yo entiendo que a lo mejor ahora la conmemoración de Camarón significa, va en el sentido de hacer una conmemoración de todos los caídos. Pero ¿por qué nada más la batalla de Camarón? Aquí, por ejemplo, en la batalla de Camarón llegan las autoridades mexicanas a acompañar creo que llega una comisión o una delegación de la Legión Francesa, pero habría, no sé si exista, alguien de la Legión Francesa o de las autoridades francesas asiste a los eventos de la conmemoración específica de la batalla del 5 de mayo. Pues no los hay, y es buena pregunta, ¿por qué no hay? Con la intervención derrotada, las últimas tropas intervencionistas parten de México en marzo de 1867. Maximiliano no se va y se aferra a no abdicar, a no darse cuenta de que todo ese sueño fumadísimo que originalmente ni él apoyó, pero que terminó siendo convencido por su esposa Carlota, estaba sepultado. Se va quedando solo y finalmente, junto a un par de generales mexicanos promonárquicos, es fusilado. Maximiliano en algunos aspectos no fue el conservador que los mexicanos que lo promovieron esperaban. Aceptó, por ejemplo, la libertad de cultos o la nacionalización de los bienes de la iglesia que había llevado a cabo Benito Juárez. Pero en otros aspectos sí coincidieron siempre, y fue en la visión abusiva y colonial, económicamente hablando. Basta ver, por ejemplo, las reglas económicas de la imposición de Maximiliano recogidas en el Tratado de Miramar. Instalado Maximiliano, México tenía que pagar a Francia 270 millones de francos como gastos de la intervención. También México tenía que pagar a Francia 1,000 pesos al año por concepto de sueldo, alimentación y manutención de cada soldado francés en México. 400,000 francos por viaje en barco de ida y vuelta cuando lo requiriera el ejército francés, sin olvidar, claro, que México tenía que indemnizar a los súbditos franceses de los perjuicios que indebidamente hayan resentido y que motivaron la expedición, es decir, el pago de la deuda. ¿Y cómo se iba a pagar todo esto? Pues adquiriendo más deuda, con bonos en París, Francia. De la misma manera que las monarquías entraron en shock cuando se guillotinó a Luis XVI, pues pasó algo similar en México cuando se decidió fusilar a Maximiliano. La noticia del fusilamiento así llegó a Francia. Le Moniteur Universel del 5 de julio de 1867 dice: el emperador Maximiliano ha sido fusilado el 19 de junio bajo la orden de Juárez, a mano de los miserables que lo agarraron. Este desafortunado príncipe, que había sido reconocido hace 4 años como soberano legítimo de México por todas las potencias europeas, no había querido dejar este país después del retiro del ejército francés. O sea, reconocido por Europa. ¿Y la opinión de los mexicanos qué? Le Memorial de la Loire dice: Maximiliano está muerto. Maximiliano ha sido fusilado. Terrible noticia que desde hace 24 horas corre de boca en boca y pasma a Europa de espanto y horror. Vale decir que en el siglo XIX el fusilamiento era una práctica habitual en todo el mundo y en diversas situaciones hasta legal, más en el campo militar. Por estos años Francia fusilaba y guillotinaba. Lo que en verdad escandalizaba a las monarquías no era tanto la pena de muerte en sí, sino que el ejecutado fuera alguien de la nobleza y que muriera donde se suponía iba a ser un país súbdito, por lo que a la muerte de Maximiliano la catalogaron como crimen de lesa majestad. La noticia llegó justo cuando en París se desarrollaba una de las exposiciones universales, estas reuniones donde toda la élite de Europa, incluidas las cortes monárquicas, se daban cita para mostrar su poder y sus conquistas alrededor de fiestas y exposiciones. El diario Le Temps nos da una idea de este momento, cuando en pleno evento se conoció la noticia. Las cortes, que ayer estaban todavía enteras recordando sus magníficas recepciones o con la promesa de nuevas fiestas, toman ropa de duelo. Ahora, gracias a estos diarios, sabemos que el emperador francés dictó 30 días de duelo. Así como cayó el imperio de Maximiliano, al de Napoleón III el Pequeño le quedaban 3 años de vida. El pintor francés Édouard Manet realizó una pintura llamada La ejecución de Maximiliano. En una primera
primera versión, Manet dibujó al pelotón de fusilamiento con ropas alusivas a México, usando sombreros usuales en esta época. Pero ante las críticas que comenzó a recibir Napoleón, acusado de no haber regresado con Maximiliano cuando su ejército salió de México, Manet hace una segunda versión. Ahora dibuja al pelotón con ropa del ejército francés y al soldado del extremo izquierdo le pone rasgos de Napoleón III. Vale decir que Manet tuvo prohibido exponer y vender estas obras, aún caído el Segundo Imperio francés. En 1963, el presidente mexicano Adolfo López Mateos vino a Francia, siendo recibido por el presidente francés Charles de Gaulle, quien le regresó las banderas mexicanas que el ejército de Napoleón III había tomado durante el sitio de Puebla 100 años antes. Supongo se encuentran ahora en el Museo de las Intervenciones, allá en Coyoacán. Décadas después, con motivo del centenario de la independencia, en 1910 Francia le regresó a México las llaves de la ciudad. Resulta que en 1863, cuando las tropas de intervención entraron a la Ciudad de México, el ayuntamiento, ya en poder de los conservadores, le había entregado las llaves de la ciudad al general Foguet. No, hombre, estos cuates, los pro Maximiliano, parece que estaban echándose competencias de quién podía caer aún más bajo. De jalar el carruaje de Maximiliano y Carlota como mulas en Orizaba a entregar las llaves de la Ciudad de México al militar que acababa de llegar a ocuparla. Si no me equivoco, estas llaves se exponen ahora en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Órale, aprendí mucho en este video. Oye, te iba a comentar, ¿qué les enseñan aquí en la enseñanza básica a ustedes en la escuela sobre este periodo de Francia? O sea, y en específico sobre Napoleón III y más específico sobre la batalla de Puebla y la intervención francesa en México. Es un tema que no se toca y creo que el cambio de nombres de las calles alrededor del Parc des Buttes-Chaumont es pues una señal, vamos, si así lo podemos decir. Realmente en la enseñanza básica en la escuela en Francia, si vamos a hablar de Napoleón, se va a hablar más de Napoleón I, o sea, estaba el tío Napoleón I el Grande y Napoleón III el chiquito. ¿Qué fue el que hizo la intervención? Y entonces se habla más de las campañas, entre comillas, de las expediciones de Napoleón I. Realmente Napoleón III, hablamos de él en la escuela, obviamente es un tema que se tiene que tocar, pero no muy específicamente. Se sabe que se impuso como dictador y que después él rehizo con el barón Haussmann lo que conocemos como el París haussmanniano, el París de hoy, vamos, con los edificios que todo el mundo ubica. Pero hasta ahí, e insisto, o sea, eso en cuanto a enseñanza básica. Hay personas que sí van a saber lo que pasó, que es la intervención francesa, pero no es el común de los franceses, eso me queda clarísimo. Si hablas con un francés así random en la calle, oye, ¿sabes de este pedazo de la historia de Francia? La mayoría se van a quedar así ¿de qué me estás hablando? Sí, eso sí me ha tocado a mí, cuando les comento no lo sabían. Cuando les digo que en México se fusiló a un emperador que fue mandado por Napoleón III, sí se quedan así de... No lo sabía. Bueno, ¿qué les pareció este video? Espero que les gustó. De hecho, quiero agradecer a Iván por su contribución en la investigación para elaborar este video, que fue de mucha utilidad. Sí, tú también. Trabajo de equipo. Buena mancuerna. Vamos con los siguientes 5 datos que no sabías. El 5 de mayo se celebra en Estados Unidos el Día de la Cultura Mexicana y se empezó a hacer popular después de los años 60. En Estados Unidos se consumen 81 millones de toneladas de aguacate durante estas celebraciones. Ciudad Juárez adoptó ese nombre en honor a Benito Juárez durante la Segunda Intervención Francesa. Los franceses eran 7,000 soldados adiestrados y totalmente equipados para la guerra, y los mexicanos eran solo 2,000, y la mayor parte de ellos eran indígenas que combatían con machetes, hondas, resorteras, algunos con fusiles y con muy pocos cañones, y aún así ganamos. ¡Viva México, señores! Hay muchas curiosidades más que se podrían decir de esta batalla, la batalla de Puebla, además de la guerra de México contra Francia, pero lastimosamente el tiempo nos carcome, sería muy largo y no lo abarcaríamos todo. Así es que, por mi parte, hasta aquí queda el video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nunca de un nuevo video. Además, te recomiendo que veas estos videos, el video de aquí arriba y la playlist que viene aquí abajo. Te prometo que voy a tratar de traerte el contenido que te guste, un contenido en el cual puedas aprender de historia y las demás ciencias que existen, de México y Latinoamérica. Te agradezco mucho por haber visto este video y me encantaría que me comentaras en los comentarios, válgame la redundancia, si te gustó, no te gustó, ¿qué es lo que piensas? ¿Te pareció que Francia actuó de manera muy hipócrita? Pero al menos sí tuvieron vergüenza, porque sí les daba pena tanto que borraron y engañaron a su población sobre
las batallas que perdieron. Nos vemos en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que aquí siempre vamos a tener algo que comentar. Adiós.